ejemplos. Ay. Bien, tenemos aquí kaze o hikimashita. Kaze o hikimashita. Vamos a intentar transformarlo a su forma explicativa. ¿Ok? Tenemos la pregunta, ¿doshitan desu ka? ¿Doshitan desu ka? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a decir esto en su forma explicativa? Kaseo hikimashitan desu. Recuerda que la forma explicativa requiere la forma corta antes de des. ¿Cómo sería la forma corta de hikimashita? Himashita. Y ya que hay mashita, no es forma corta. ¿Vale? A ver, las formas cortas terminan en ta, ¿no? En ta o en da. Por ejemplo, mita, tabeta, yasunda, nonda, ¿no? En Hita. este caso, hita, ¿no? Con una doble i. Hita. ¿Ok? Porque es un verbo que, en u, pero que termina en q, ¿no? Y regresando a la regla, ¿no? Este tipo de verbos tienen esta modificación ita, ¿no? En la forma corta. Entonces, katse o hita, y a eso le añadimos la estructura explicativa. Kaseo hitan desu. Ok, muy bien. Entonces, katse o hitan desu. Ay. Número 8. No sé si Sofía o Saori o alguien más podría utilizar su micrófono para hacer la número 8. Kippun o nakushimashita. Kippu o nakushimashita. Ok. Nakushimashita es el verbo nakusu. Significa perder algo. Kippu es boleto, ticket. Entonces, a la pregunta, ¿doshitan desu ka? ¿Qué pasó? ¿O qué pasa? ¿Cómo vamos a responder aquí? Kippu o natta. ¿No? Nakushimashita es el verbo nakusu. Ese tipo de verbos que terminan en u, pero son de su. ¿Cuál es su forma corta pasada? Nakushita. Nakushita, ok. Kippuo, Nakushitan desu. ok. Ahora sí. Kippuo nakushitan desu. No es que perdí el boleto, por ejemplo, no perdí el ticket. Bien. Vamos con la 9. Hugo. Sí, profe, perdón. No pasa nada. ¿Qué dice? Ashita testo ga arimasu. Ok. Ashita testo ga arimasu. ¿Doshitan desu ka? Ashita testo ga atta desu. Pero atento que aquí no es arimashita, dice arimasu. Arimasu. Entonces sería Entonces, aron desu. exacto. Ay. Ashita testo ga arun desu. Es que mañana tengo un examen. Ay. ¿Y desu ka? ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos a ver la letra, por favor. Sí. Profe, antes de Adelante. continuar, ¿Sí? no ve que nos enseñó a preguntarle a la gente, sino de no, si tiene hambre, si pasa algo, todo eso así. No ve que en el español les preguntas a la gente, si no tienes hambre, no tienes frío, ¿cómo se preguntaría eso en japonés? Es como de, ¿no tienes Mm, frío?
No existe. No existe. ¿No? Porque ¿Tiene que ser directo? en español, en nuestros idiomas romance tenemos esta forma negativa para realizar una pregunta. En buena parte del resto de idiomas no existe esta estructura. ¿No? Entonces, la pregunta es siempre directa. Sería Samui desu ka? Y ya. No, samui desu ka? No, tabetai desu ka? ¿Quieres comer? Entonces, es un poco más, es bastante distinto, ¿no? Porque la información que se solicita no tiene un matiz de, no, como lo hacemos en español, a veces lo intentamos poner muy suave, ¿no? No es que quieres comer de casualidad, ¿no? O hacemos un montón de modificaciones. Esto digamos, no existe en sí en japonés, ¿no? Las preguntas son muy directas en ese aspecto. Lo que sí hay Ah, son matices de respuestas, ¿no? Allí sí, pero en las preguntas usualmente siempre son muy directas. ok, Ujú. sí. Ok. Vale, gracias ¿Alguna por otra explicarme duda? eso. No, va a hacer eso. Ujú. Bien, vamos a ver la 10. Y es Seki, Ujú. Seki ga demasu. Ok. ¿Doshita desu ka? Seki ga derun desu. Exacto, no sé qué gaderu es. ¿Y qué cosa significa seki gaderu? Seki es como resfriado, ¿no? O que te pones mal. Mm, no, Como que casi, 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 te entró un casi, casi. resfriado. Mm, Kaze o A hiku estornudar. Estornudar, es ¿no? seki es estornudo, en realidad, ¿no? Y deru significa salir, ¿no? Botar, expulsar algo también. Entonces, literal, lo que dice seki ga además, ¿no? Es saqué un estornudo. Claramente, eso en español se traduce con estornudar, ¿no? Entonces, seki ga deru lo vamos a traducir así, ¿no? Estornudar. ¿Vale? Va. Mm. Bien, vamos a ver la número 11. Kanoyo to wakaremashita. Ok. Kanojo to wakaremashita. ¿Doshita desu ka? Kanoyo to wakaretan desu. Ok. Kanojo to wakaretan desu. Hai. ¿Y qué significa? Mi novia rompió conmigo o algo así. O Mm. algo así. Kanojo to wakaretan desu. Kanojo to, ¿no? Es con, ¿no? ¿Recuerda la partícula to? はい。 Mm. Entonces, ¿cómo quedaría la traducción? Pero, ¿qué es wakaretan? Ah, wakareta, wakareru es, a ver, no sé si se llega a comprender por el corazoncito roto acá. Pelearse, terminar. Terminar. Como romper. Exacto, no terminar, romper una relación. Ahí. F. Entonces, Romper Yeiji. con ella. rompí con mi novia, ¿no? Exacto, o sea, digamos, está describiendo, ¿no? La situación, ¿no? Y es con porque tenemos to, la partícula to, ¿vale? ¿Sí se entiende?はい。Ahí. Vamos a ver la última. Juniban, onegai shimasu. ¿Quién la realiza? お手洗いに行きたいです。お手洗いに行きたいです。はい。どうしたんですか？お手洗いに行きたんです。
Ikitai desu. Ajá. Hai. ¿Y qué significa? Que fue al baño. Hai. A ver. Otearai es baño, ¿no? Ikitai, ¿qué cosa es? Y no. Iku es ir, pero aquí lo tenemos en su forma tai, ikitai. ¿Querer? Ir. Querer, ¿qué cosa? Querer ir, exacto. Otearai ni ikitai des, significado. Querer ir al baño. Quiero ir al baño. Exacto, ¿no? Quiero ir al baño, ¿no? Ikitai des. Entonces aquí lo que les decía en la clase de ayer, ¿no? La parte de la intuición. No vemos la persona que está inquieta, probablemente, ¿no? En el caso que diga toire ni o tearai ni ikitai des, se sobreentiende que capaz me está preguntando o está queriendo saber dónde se encuentra el baño, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y desu ka? Y des. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿cómo quedaría, Sensei? Ya que es la forma explicativa la que estamos viendo, ¿no? Que no es presente, no es pasado, específicamente estamos viendo una forma que justifica o explica una situación, por lo cual en español traduciríamos esto, ¿no? Como es que quiero ir al baño. Entre paréntesis, sobreentendido, dime dónde está. ¿Vale? Más o menos así son las traducciones de este tipo, de estas estructuras. Hai. Bien. Ahora, este tema está en su workbook. Espero que lo hayan podido encontrar y hayan podido avanzar algunos ejercicios. ¿Bien? Porque ahora vamos a pasar a ver otro tema. ¿Sí? El siguiente tema que vamos a ir encontrando es este verbo auxiliar, que es sugiru. Sugiru. Y es un verbo auxiliar que se añade o se acopla a la raíz verbal de los verbos para dar este significado de en exceso o demasiado. Sugiru de por sí solo se conjuga como un verbo en ru, lo cual quiere decir que se conjuga como taberu, ¿no? Entonces tenemos sugimas, sugimasen, sugimashita, sugimasen deshita, o en su forma corta, sugiru, sugita. ¿Vale? Tenemos aquí dos ejemplos. Vamos a ir viendo la lectura, por favor. No sé si Javier puedes leer la primera frase. Hayaku o Kisu. No, el su no se lee la U, ¿verdad? No, en este caso sí. Hayaku o Ujú. A ver, espera. Kisugimashita. Un momento. Es que esta O no está aislada. No es parte de un verbo aquí. ¿No? Recuerda que antes de sugiru, que en este caso está conjugado con sugimashita, tenemos una raíz verbal. Entonces toda la estructura, todo el verbo es oki, que viene del verbo Oki. okiru, ¿no? Ok. Hai. Entonces, ¿cómo sería? Hayaku o Sugimashita. Ok. ¿Y qué significa? ¿No sería algo como que se levantó muy temprano? Exacto. Hai. Hayaku okisugimashita, ¿no? Me desperté, me levanté demasiado temprano. Hai. Vamos a ver la segunda. Tabe sugite te wa ikemasen. Ok. Tabe sugite wa ikemasen. Aquí tenemos la estructura te wa ikemasen. ¿Qué significa? Comí mucho. ¿No está permitido comer rápido o algo así? No. A ver, en la traducción inicial, más o menos estaba por allí, pero faltaba la prohibición.
A ver, Hugo, has hecho bien la parte de la prohibición, pero rápido no está. No está en la frase. Bueno, demasiado, perdón. Exacto, no está permitido comer demasiado o mejor aún, no debes comer demasiado, no debes comer en exceso. Tabesugite wa ikemasen. No, recuerden la forma te wa ikemasen, la habíamos visto cuando vimos la forma en te, y es una de estas estructuras que marcan una fuerte prohibición. ¿Vale? はい。 ¿Sí? Ahora, este verbo auxiliar, sugiru, no solamente sigue a los verbos, sino también va a seguir a las bases de los adjetivos de ambos tipos. Por ejemplo, si los adjetivos, tenemos un adjetivo en i, en el caso de takai, ¿no? Takai era alto o costoso, dependiendo del contexto. Con este tipo de adjetivos, la i se va, la i cae y simplemente se le añade sugiru al lado. Mientras que con los adjetivos en na, como por ejemplo shizuka, la na no se utiliza. ¿No? Ahora sí la na no se utiliza. Entonces tenemos aquí la primera frase. Vamos a leerla, por favor. この本は高すぎます。 Ok. Kono hon wa takasugimasu. ¿Qué querrá decir? Este libro es muy caro. Demasiado Mm. caro. Exacto, ¿no? Es demasiado caro. Bien. Y vamos a leer la segunda frase. この町は静かすぎます。 Konomachi wa shizuka sugimasu. Esta ciudad es demasiado silenciosa, tranquila. Ujú, demasiado tranquila, demasiado silenciosa, exacto. Bien. ¿Sí se va Muy bien. entendiendo? Sí, はい。 Sí. Sí, este yo está quiero más sencillo que decir- el pasado. Sí, es que es un verbo, solamente es auxiliar, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es juntar y conjugar, no hay más. Hay una precisación muy interesante a tener en cuenta y es que de por sí las palabras demasiado y en exceso, también en español, no son del todo palabras positivas. Es decir, que cuando decimos que algo es demasiado o algo está en exceso, casi siempre se deja esta acepción de algo negativo, ¿no? Comer en exceso no es positivo. Beber en exceso tampoco lo es. Entonces tenemos una especie de significado tácito, ¿no? En estas construcciones. Es por eso que aquí habría que abrir un paréntesis y, por ejemplo, indicar que estructuras como shinsetsu sugimasu, shinsetsu hemos dicho que es amable, sugimasu, ¿no? Seguido, shinsetsu sugimasu, sí significa demasiado amable, pero atención porque no sería del todo un cumplido. O sea, si lo decimos con una sonrisa en la cara, muy sinceros y lo demás, sí se entiende como un cumplido, ¿no? Algo bueno. Shinsetsu sugimasu, ¿no? Anata wa shinsetsu sugiru. Pero, ya que tiene sugiru, puede ser interpretado como una crítica negativa hacia una persona, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de ambigüedades, podemos utilizar los modificadores de grado totemo y sugoku antes de los adjetivos, ¿no? Simplemente para evitar situaciones en las cuales puede haber una malinterpretación del comentario. Entonces, si simplemente yo quiero destacar que tal persona es muy amable, dejemos de lado sugiru y utilicemos totemo. Kono hito wa totemo shinsetsu desu. Esa persona es muy amable. Y allí sí se va a entender siempre como un cumplido, como algo, una apreciación positiva. ¿Y desu ka? O sea, serían oraciones con un significado, un sentido negativo, ¿Cuáles? con sugiru. O sea, lo estás diciendo, tú intentas decirlo de forma amable, bueno, como cumplido, pero con el sugiru, ese como demasiado toma un Ujú. significado malo, ¿no? Como un significado de es demasiado de esto. Exacto. O sea, sobre todo en cuestión de adjetivos, sobre todo, ¿no? Porque con cuestión de verbos, pues este es el mismo significado de español, ¿no? Cuando decimos que algo está en exceso en español,
no siempre es bueno, es más, casi nunca lo es, ¿no? Cuando describimos algo demasiado, no, esto está demasiado frío. Ah, demasiado frío, ah, me encanta. Capaz sí, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, al tener una especie de acepción negativa ya de por sí la palabra, ¿no? Podría causar ambigüedades en estructuras con ciertos adjetivos positivos. Entonces, para evitar esto, simplemente dejemos de lado el sugiru, pero utilicemos totemu y sugoku antes de los adjetivos, cuando queremos hacer apreciaciones positivas. Ok, Ujú. sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Sensei. Entonces quedaría totemo shinsetsu o Mm. sería totemo shinsetsu kimasu. No, a ver, si el sugiru es lo que significa demasiado. Y eso lo ponemos si utilizamos esa estructura. Si no la utilizamos, totemo. Ya no tendríamos que utilizar sugiru, sino sería, además de redundante, un poco contradictoria. Ya, ya, ¿No? arigato. Ujú. Sí, pues ahora por la explicación. A ver, esto no es algo que te lo van a, lo encuentran en los libros. Es algo que yo lo he intentado añadir para que ustedes sepan esta diferencia, ¿no? Ya que la palabra sugiru es demasiado y ya el concepto de demasiado casi nunca es un concepto positivo tal cual al 100%. Entonces, a lo mismo va a aplicar cuando lo utilizamos con adjetivos, ¿no? Usualmente si decimos algo en español, ¿no? Este libro es demasiado caro, demasiado costoso, seguramente no estamos diciendo una frase negativa, pero la acepción, el significado semántico que deja entender es que es algo que no me parece bien. ¿Me dejo entender? Por ende, sugiru, ¿no? Takasugiru. Es demasiado costoso, ¿vale? Entonces ya de por sí Sugiru tiene una acepción medio negativa. Y yo digo acepción, no digo significado, porque justamente me baso en la parte de la semántica intuitiva del idioma. Es por eso que les digo esto, porque negativo, ya sabemos que la forma negativa es más en nai, pero eso no lo encontramos aquí. No, tenemos sugi más forma presente, futura, afirmativa. Entonces, pero yo les digo, sugiru significa demasiado y como tal, se entiende, tiene una sutil acepción de algo que yo no me encuentro de acuerdo con eso. Por ende, si lo utilizo con adjetivos positivos, voy a tener esta situación de que puede haber una ambigüedad de comprensión. Entonces, para evitar esa ambigüedad, sugiru no lo utilicemos cuando queremos hacer una apreciación positiva y utilicemos totemo o sugoku antes del adjetivo. ¿Vale? Hai. ¿Sí se entiende por qué? Hai. Ujú. ¿Los demás? Sí. ¿Sí? Ay, Hi. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos ejercicios, ¿no? Nos queda, bueno, vamos a ver primero solo la parte de introducción y el resto lo avanzamos el día lunes, porque recuerden que el día de mañana no nos vamos, no voy a poder realizar la clase, así que el día lunes nos vamos a ver, ¿vale, chicos? Tengo varias imágenes que de hecho les voy a ir compartiendo ahora para que ya preparen para el día lunes. Vamos a tener que decir de la 1 al 4, formar oraciones con verbo más sugiru, de acuerdo a las pistas que vemos en la imagen. Y de la 5 a la 10 va a ser adjetivo y sugiru. No, para eso hay que prestarle mucha atención a cómo es la forma de construcción. O sea, si aquí en la imagen yo veo a alguien que primero ha cocinado y luego pues ve que cocinó en exceso, preparó mucho, la creación es tsukuri sugimashita, ¿no? Preparé en exceso. O en esta otra imagen veo una persona en una habitación muy pequeña con cosas muy cerca de todo. Entonces la habitación es estrecha. Estrecha en japonés se dice semai. Semai. Vamos a describir kono heya wa semasugimasu. Esta habitación es demasiado estrecha. ¿Ok? ¿Hasta acá? ay. ¿Sí? Entonces, déjenme que les comparto las diapositivas nada más para que hagan captura, por favor. Avísenme.
Ya. ¿Ya? La que sigue. Ay. Ujú. Ya. La que sigue. Hai. Ok. Van a tener que describir esto en japonés para el lunes. Yo el lunes me conecto y ustedes, por favor, indíquenme qué es lo que han escrito en base a la clase que hemos hecho hoy y en base a la estructura que les he indicado. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, nos estamos viendo el día lunes, chicos. Bien, por favor, luego les voy a enviar otro mensaje en WhatsApp para que me terminen de confirmar quienes ya pagaron su mensualidad para poderlo indicar en la lista de asistencia. Y cualquier duda se las resuelvo el día lunes, porque voy a tener un fin de semana muy, muy tedioso. Así que desde ya les digo que no voy a poder contestar ningún mensaje inherente a las clases o al grupo en sí. Así que a partir de la siguiente semana estoy otra vez disponible. ¿Vale, chicos? Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, por favor, y nos estamos viendo. Mataraishi, profe. minasan. Arigato. Masarashi. Arigato. Cuídense. Gracias a ustedes. Chao, chao.